El poder de discernir la verdad oculta es tu escudo contra la manipulación. En un mundo donde las sombras de la influencia se tejen con astucia, donde las voluntades son dobladas sin que sus dueños lo perciban, existe una urgente necesidad de armarse, no con fuerza bruta, sino con una comprensión profunda, una visión que trascienda la superficie y desvele los hilos invisibles que mueven a los hombres. Prepárate, pues este viaje te adentrará en la mente de aquellos que buscan controlar, pero sobre todo, te dotará de las herramientas para ser el arquitecto inexpugnable de tu propio destino, un hombre forjado en la resiliencia y la aguda estrategia. Existe un campo de batalla invisible que se libra cada día en las interacciones humanas, un conflicto silencioso donde la mente es la arena y la voluntad, el premio más codiciado. Los manipuladores, como depredadores sigilosos, acechan en las periferias de nuestras vidas, buscando la fisura, el punto débil por el que puedan infiltrarse y doblegar nuestra autonomía para sus propios fines. Son maestros del engaño, artesanos de la percepción, y su arma más potente no es la fuerza, sino la sutil distorsión de la realidad, una neblina psíquica que nos impide ver las cadenas antes de que ya estén firmemente sujetas. La manipulación no siempre se presenta con el rostro de la maldad evidente, no siempre es un tirano gritando órdenes. A menudo, se disfraza de ayuda, de consejo, de amistad o incluso de amor. Se esconde en las palabras azucaradas del compañero que busca aprovecharse, en las lágrimas calculadas de quien desea evadir su responsabilidad, en la autoridad impuesta por quien anhela tu sumisión. Es la sonrisa falsa, la promesa vacía, el elogio interesado, el silencio cargado de expectativas. Este enemigo invisible opera con una sofisticación que, para el ojo inexperto, resulta indetectable. Y es precisamente en esa oscuridad donde radica su mayor poder, porque nadie lucha contra lo que no puede ver. Nadie se defiende de una amenaza que cree ser un aliado. Considera al hombre que, en su ingenuidad, cree en las buenas intenciones de todos, al que asume que la sinceridad es la norma y la bondad, el idioma universal. Este hombre, aunque noble en espíritu, es un blanco fácil. Su honor puede ser invocado para arrastrarlo a compromisos indeseados, su sentido del deber explotado para cargarle responsabilidades que no le corresponden, su empatía utilizada para drenar su energía y sus recursos. La manipulación, en su esencia más cruda, es el arte de influir en el comportamiento de otro, sin que éste se dé cuenta de que está siendo influenciado, haciéndole creer que sus decisiones son propias, cuando en realidad han sido sembradas y cultivadas por una mano ajena. Es un juego de sombras donde la verdad es una moneda de cambio y la vulnerabilidad, la entrada a tu fortaleza interior. Parece, en efecto, que vivimos en una era donde la autenticidad es un bien escaso y la estrategia, a menudo, eclipsa la ética. Desde las sutilezas de una conversación trivial hasta las maquinaciones complejas del entorno corporativo, la manipulación es una constante. Es fundamental para el hombre moderno, aquel que busca forjar su propio camino y ser dueño de su destino, desarrollar una aguda percepción para identificar estas tácticas. De lo contrario, se encontrará atrapado en una red de expectativas ajenas, sus sueños se verán desviados, y su propia esencia, lentamente erosionada. La ignorancia no es una bendición en este terreno, sino una condena, un grillete invisible que restringe tu libertad y sofoca tu potencial. Para desarmar a estos arquitectos de la influencia, debemos primero reconocer las diversas formas en que operan. Algunos manipulan a través de la culpa, proyectando sus propias deficiencias o responsabilidades sobre otros, haciéndolos sentir indignos o inadecuados. Otros emplean la victimización, tejiendo narrativas desgarradoras para obtener compasión y asistencia, a menudo sin intención de retribuir o cambiar. Están los charlatanes, maestros del encanto superficial, que con palabras melosas y gestos grandilocuentes buscan ganarse tu confianza solo para explotarla más tarde. Y no olvidemos al intimidante, cuya agresión pasiva o directa busca sembrar el miedo y la sumisión, doblegando la voluntad a través de la amenaza implícita o explícita. El costo de no reconocer estas maquinaciones es inmenso, y se acumula de maneras insidiosas. Un hombre manipulado puede ver su energía vital drenada, sus finanzas mermadas, sus relaciones personales envenenadas, y lo que es más trágico, su propia autoestima y confianza erosionadas hasta el punto de la autoduda. Se convierte en un eco de las expectativas de otros, un títere en el teatro de sus vidas, perdiendo la capacidad de escuchar su propia voz interior, de tomar sus propias decisiones y de perseguir sus propias metas. Este drenaje constante de autonomía conduce a una vida de resentimiento silencioso y oportunidades perdidas, una existencia marcada por la frustración y la sensación de que algo fundamental se ha extraviado. La libertad, la verdadera libertad de ser quien uno es,
reside en la capacidad de resistir estas influencias externas y mantener intacta la fortaleza del propio carácter. Para el hombre que se precia de su independencia, de su capacidad de razonamiento y de su voluntad férrea, la manipulación es una afrenta directa. Es el intento de reducirlo a una herramienta, a un medio para los fines de otro. Por ello, la primera etapa en esta maestría es la vigilancia constante, una alerta mental que examina cada interacción, cada propuesta, cada emoción inducida, con una fría y desapasionada objetividad. Es un ejercicio de desconfianza inteligente, no de paranoia, sino de prudencia estratégica, que reconoce que no todos los que te extienden la mano buscan ayudarte a levantar. Algunos solo buscan un punto de apoyo para escalar sobre ti. Es hora de dejar de ser el peón en el ajedrez ajeno y convertirse en el jugador que ve el tablero completo, anticipando los movimientos del adversario antes de que estos siquiera se dibujen en su mente. Es aquí donde el pensamiento estoico, esa antigua filosofía de resiliencia y autocontrol, se convierte en el baluarte indispensable, la primera línea de defensa contra cualquier asalto a la fortaleza del espíritu. Un hombre estoico entiende la naturaleza efímera de las emociones y la impermanencia de lo externo. No se deja arrastrar por el torbellino de la ira, ni seducir por las sirenas del placer fugaz, ni paralizar por el frío agarre del miedo. Su mente es como un faro en la tormenta, imperturbable, firme, guiando su embarcación con una lógica inquebrantable. La dicotomía del control estoica es su brújula, distinguir entre lo que está en su poder cambiar y lo que no. Sobre lo primero, ejerce su voluntad con total autonomía. Sobre lo segundo, practica una indiferencia racional, una aceptación serena que desarma cualquier intento de manipulación externa. Imagina a un manipulador que busca desestabilizarte a través de la crítica infundada o la difamación. El hombre común, anclado a su ego, reaccionaría con furia, con angustia, con el deseo de vindicación inmediata. Pero el estoico, con su disciplina del juicio, se detendría un instante, sopesaría la verdad de las acusaciones, y si son falsas, las descartaría como ruido sin sentido, sabiendo que la opinión de otros no tiene poder intrínseco sobre su valía. Si hubiera una pizca de verdad, la tomaría como una oportunidad para la mejora, sin permitir que la emoción nublara su aprendizaje. Esta capacidad de no ser esclavo de las reacciones instintivas es lo que le otorga una ventaja inmensa, porque la manipulación a menudo prospera precisamente en la reacción emocional, en el desequilibrio que crea en la psique del objetivo. La indiferencia ante lo externo no es apatía, sino una forma superior de control. Significa comprender que tu felicidad, tu valor y tu paz mental no deben depender de las aprobaciones, las riquezas o las circunstancias que otros puedan ofrecer o quitar. El manipulador pierde su poder cuando sus promesas de recompensa o sus amenazas de castigo carecen de peso para ti. Si no puedes ser sobornado por el halago ni amedrentado por la crítica, te vuelves inexpugnable. Este es el fuego interno que no debe ser avivado por manos ajenas. Un fuego que arde con la llama constante de la razón y la virtud, no con la chispa volátil de la pasión o la emoción descontrolada. Es la fortaleza mental que se forja en la soledad de la autodisciplina, en la meditación sobre la adversidad y en la aceptación de la realidad tal como es, no como deseamos que sea. El dominio de las emociones es quizás la joya de la corona del estoicismo y la herramienta más potente contra la manipulación. Las emociones son mensajeras, no amos. Cuando un manipulador te provoca, busca desencadenar una respuesta emocional que nuble tu juicio y te impulse a actuar de manera irracional. La ira te hace imprudente, el miedo te paraliza, la vanidad te ciega. El estoico observa estas emociones como un científico observa un fenómeno, sin identificarse con ellas, sin permitir que tomen las riendas de su razón. Reconoce su presencia, pero elige cómo responder, o si responder en absoluto. Esta pausa, este espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde reside tu libertad más profunda, tu poder inalienable de autodeterminación. La resiliencia estoica, esa capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse y aprender de la adversidad, es la armadura final. Cada intento fallido de manipulación, cada engaño descubierto, no es una derrota, sino una lección, una cicatriz que fortalece la piel de tu alma. El hombre estoico no solo sobrevive, sino que prospera en el caos, utilizando cada desafío como un catalizador para un crecimiento más profundo, para una comprensión más aguda del mundo y de sí mismo. Se convierte en un roble que, aunque azotado por los vientos de la fortuna y la malicia, se mantiene firme, con sus raíces ancladas en la tierra de la razón y la virtud. Forjar un carácter inquebrantable es el camino del hombre que no puede ser movido, y esta es la base sobre la cual erigiremos nuestra estrategia maquiavélica defensiva. Ahora, habiendo cimentado nuestra fortaleza interna con los principios estoicos, es el momento de adentrarnos en la mente de un genio incomprendido,
Nicolás Maquiavelo, a menudo vilipendiado como un predicador de la tiranía, su obra El Príncipe es, en realidad, un manual descarnado sobre la naturaleza del poder y la condición humana, un espejo que refleja la realidad sin adornos moralistas. Si bien Maquiavelo escribió para príncipes que buscaban adquirir y mantener el poder, sus observaciones sobre la conducta humana, sus motivaciones y sus debilidades son increíblemente valiosas para el hombre moderno que busca proteger su autonomía y desarmar a los manipuladores. No se trata de convertirse en un tirano, sino de entender la mentalidad de quienes lo son o aspiran a serlo, para así prever sus movimientos y neutralizarlos. La cruda verdad que Maquiavelo nos revela es que el hombre, en esencia, es un ser de intereses propios, egoísta, y que busca el poder en sus diversas formas. Entender esto no es ser cínico, sino realista. Significa que, detrás de cada sonrisa, cada favor, cada promesa, puede existir un motivo oculto, una agenda personal. No todos actúan con malevolencia, pero asumir que todos lo hacen con pureza de corazón es una ingenuidad peligrosa. Maquiavelo nos enseña a mirar más allá de las palabras, a observar las acciones, a descifrar las intenciones subyacentes. Esta lente sin piedad, esta capacidad de ver al hombre tal como es y no como nos gustaría que fuera, es tu primer paso para desarmar a los manipuladores, porque te permite anticipar sus jugadas, prever sus engaños y negarte a ser su víctima. Maquiavelo acuñó la famosa dualidad del león y el zorro. El príncipe debe ser un león para espantar a los lobos y un zorro para reconocer las trampas. Aplicado a nuestra defensa, el león representa la fuerza de carácter, la reputación de ser alguien con quien no se juega, alguien que no se doblega fácilmente. Esta reputación, cultivada con coherencia y firmeza, desanima a muchos manipuladores antes de que intenten siquiera su ataque. El zorro, por su parte, es la astucia, la capacidad de leer las intenciones ocultas, de ver a través del velo de las apariencias, de descifrar las mentiras y las medias verdades. No se trata de usar la astucia para engañar, sino para protegerse del engaño, para identificar las trampas antes de caer en ellas. Counterizo es una inteligencia estratégica, una capacidad de anticipación que transforma al hombre de presa en cazador de verdades. El arte de la percepción es crucial. Cómo se te ve es cómo se te trata. Si te ven como un hombre débil, indeciso, fácil de impresionar, serás un blanco. Si te ven como un hombre fuerte, resolutivo, perspicaz y con una moral sólida, muchos manipuladores se mantendrán a distancia, buscando presas más fáciles. Gestionar tu imagen, no para ser falso, sino para proyectar la fuerza y la autonomía que ya cultivas internamente, es una defensa proactiva. Tu reputación precede a tu presencia, y puede ser un disuasivo formidable. Construir una reputación de integridad, de palabra, de hombre de principios, no solo es noble, sino eminentemente práctico en la defensa contra la manipulación. Y para nosotros, el conocimiento del adversario es poder supremo. Estudiar a tu adversario sin piedad significa observar sus patrones de comportamiento, sus debilidades, sus aspiraciones, sus miedos, sus tácticas recurrentes, qué tipo de manipulación utiliza, con quién más lo ha intentado, cuáles son sus puntos de presión. Este conocimiento no es para juzgar, sino para construir un perfil estratégico. Una vez que comprendes cómo opera una mente manipuladora, sus movimientos se vuelven predecibles, sus trucos se revelan, y sus ataques se anticipan antes de que puedan infligir daño. Es como jugar al ajedrez con un oponente cuyas aperturas y estrategias ya conoces de memoria. La anticipación, entonces, se convierte en tu mayor aliada. Pensar varios movimientos por delante, como en el ajedrez, no solo en la reacción inmediata. Si un manipulador te propone algo, no solo consideres la propuesta, sino también qué implicaciones tendrá a medio y largo plazo, qué dependencia podría generar, qué puerta podría abrir para futuras exigencias. ¿Qué quieres realmente obtener con esta acción? ¿Cuál es el costo oculto? Esta visión a futuro te permite sortear las trampas tendidas con paciencia y astucia, evitando ser arrastrado por la corriente de sus planes ocultos. La prisa es amiga de la manipulación, la paciencia estratégica, su némesis. Ahora que hemos establecido la base estoica y la lente maquiavélica, es hora de desvelar los códigos silenciosos del manipulador, de aprender a leer sus cartas antes de que las jueguen. Los manipuladores no solo hablan con palabras, su lenguaje más elocuente es a menudo no verbal. Las microexpresiones fugaces en su rostro, la evasión de la mirada, la rigidez o la excesiva gestualidad, la proximidad invasiva o la distancia calculada, todos son indicios. Aprende a observar estos detalles. Un hombre con agudeza visual detectará la disonancia entre lo que se dice y cómo se dice, la fisura entre la máscara y el rostro real. Entrena tu ojo para la incongruencia, para el temblor de la voz que acompaña una mentira,
para el rubor que delata la vergüenza, o la frialdad que esconde una intención calculadora. Estos son los susurros del subconsciente que el manipulador intenta ocultar, pero que tú, con tu nueva visión, aprenderás a interpretar. La ingeniería social es otra táctica formidable, y consiste en el arte de extraer información o influir en las personas para conseguir un objetivo específico, a menudo a través del engaño o la manipulación psicológica. Los manipuladores son expertos en hacer preguntas aparentemente inocentes para recabar datos sobre tus puntos débiles, tus aspiraciones, tus inseguridades o tus relaciones. Podrían hacerte sentir especial, como si fueras el único en quien confían, para que bajes la guardia y reveles información personal que luego usarán en tu contra. Un hombre astuto se vuelve consciente de cada pregunta, de cada conversación, discerniendo si hay una intención oculta detrás de la aparente cordialidad. Protege tu información personal y sensible con el mismo celo con el que protegerías tu tesoro más preciado, porque en manos de un manipulador, esa información es munición. Dominan las falacias lógicas y las trampas retóricas, artimañas verbales diseñadas para desviar el razonamiento y apelar a la emoción. Un manipulador podría usar un ataque ad hominem, descalificándote en lugar de refutar tus argumentos, para hacerte dudar de tu propia valía. Podría presentarte una falsa dicotomía, forzándote a elegir entre dos opciones cuando en realidad existen muchas más, limitando tu campo de visión y de acción. O podría apelar a la emoción, a la lástima, a la ira o a la culpa, para nublar tu juicio y empujarte a una decisión impulsiva. Un hombre con una mente entrenada en la lógica estoica puede identificar estas falacias, desmantelarlas y mantener su posición basada en la razón, sin dejarse arrastrar por el torbellino emocional que el manipulador busca crear. El juego de la culpa y la vergüenza es, quizás, la manipulación emocional por excelencia. El manipulador te hace sentir culpable por sus problemas, responsable por sus fracasos, o avergonzado por tus propias acciones o características, incluso si son completamente inocentes o irrelevantes. Te teje una red de obligación moral, haciéndote sentir que le debes algo, que eres de alguna manera deficiente, o que has cometido un error imperdonable. Esto te empuja a complacerlo, a ceder a sus demandas para aliviar esa carga emocional. Un hombre fuerte se niega a cargar con culpas ajenas, a ser avergonzado por quienes buscan controlar su espíritu. Entiende que la culpa y la vergüenza son herramientas de control, y las rechaza con la misma determinación con la que rechazaría una espada enemiga. Su brújula moral es interna, no dictada por las proyecciones o acusaciones de otros. El uso de la información es un arma de doble filo para el manipulador. El rumor, la media verdad, el secreto. Propagan chismes para desacreditarte o para aislarte. Sueltan medias verdades para distorsionar la realidad a su favor, sembrando confusión y desconfianza. Y utilizan secretos, ya sean tuyos o de otros, como moneda de cambio o como un medio de coacción. Un hombre consciente sabe que el entorno de la información es tan importante como el aire que respira. Cuestiona la fuente, verifica los hechos, y se niega a participar en la propagación de rumores. Protege sus propios secretos y los de aquellos en quienes confía, porque la información es poder, y el control de la narrativa es una forma de control de la realidad. Finalmente, la creación de dependencia es una de las tácticas más sutiles y peligrosas. Un manipulador puede buscar hacerte dependiente de él financiera, emocional o socialmente. Puede ofrecerte ayuda que luego se convierte en un favor que debe ser devuelto con creces, o te aísla de tus otros apoyos para que él sea tu única fuente de validación o asistencia. Tejerá una red de interconexiones en la que te sientas atrapado y sin salida. El hombre que aspira a la autonomía sabe que la verdadera libertad reside en la independencia. Cultiva sus propios recursos, construye una sólida red de relaciones saludables, y mantiene su propio bienestar emocional, sin permitir que nadie se convierta en el único pilar de su existencia. Se mantiene alerta a cualquier intento de socavar su autosuficiencia, porque sabe que una vez que se crea la dependencia, se abre la puerta a la servidumbre. Habiendo disipado las sombras y revelado los códigos del manipulador, es hora de pasar a la acción. Aquí te presento las estrategias maquiavélicas para el desarme, tácticas que, combinadas con la fortaleza estoica, te convertirán en un baluarte inexpugnable. No se trata de atacar, sino de defender con tal maestría, que el atacante se vea frustrado, expuesto y finalmente, neutralizado. Conviértete en el observador, no en la presa. Despréndete de tus emociones y mira las situaciones como un estratega militar examina un mapa. Analiza patrones de comportamiento, tanto del manipulador como de otros en su entorno. ¿Quién se beneficia de esta situación? ¿Qué se dice? Pero sobre todo, ¿qué no se dice? ¿Cuáles son los motivos ocultos detrás de las palabras y acciones? Este ejercicio de desapego te permite ver las fisuras en la fachada del manipulador, sus debilidades, sus verdaderas intenciones, sin la distorsión del miedo,
la ira o la compasión. Es un ejercicio de fría racionalidad, una forma de espionaje psicológico que te proporciona una ventaja crucial. Tu reputación es tu fortaleza. La segunda estrategia. Cultiva una imagen de fortaleza, coherencia y autonomía, pero no solo para aparentar, sino para que sea un reflejo de tu ser interno. Un hombre que es conocido por su integridad, por su palabra, por su capacidad de mantener sus límites y por su discernimiento, es un objetivo mucho menos atractivo para un manipulador. Los depredadores buscan presas débiles o indecisas. Si proyectas una imagen de acero, forjada en la disciplina y la astucia, muchos ni siquiera intentarán el ataque. Tu reputación es tu mejor disuasivo, un escudo invisible que repele a los oportunistas y a los que buscan explotar. Sé predecible en tu firmeza y coherencia, para que sepan que tus principios no son negociables. Luego, la ambigüedad estratégica. No reveles todas tus cartas de inmediato. Parte del poder de un manipulador radica en conocer tus debilidades y tus deseos. Si eres un libro abierto, les das munición gratuita. Sé transparente en tus valores, pero no en tu estrategia o en tus vulnerabilidades internas. Mantén cierto grado de misterio sobre tus planes futuros, sobre tus pensamientos más profundos, incluso sobre tus reacciones. Que los manipuladores no puedan predecir tu siguiente movimiento, que duden sobre dónde está tu verdadera vulnerabilidad. Esto les quita la iniciativa y los fuerza a operar en un terreno incierto, un terreno que ellos no controlan. Sé predecible en tu palabra, impredecible en tu respuesta táctica. La diplomacia de la indiferencia es una técnica poderosa. Cuando la manipulación busca una reacción emocional, la ausencia de esta es una derrota para el manipulador. Si te critican injustamente, si intentan provocarte o hacerte sentir culpable, y tú respondes con una calma imperturbable, con una indiferencia educada, les arrebatas su arma, no les das el combustible que buscan. Tu falta de reacción desorienta al manipulador, que se frustra al ver que sus dardos no alcanzan su objetivo. Esta indiferencia no es apatía, sino una expresión de tu control interno, una declaración silenciosa de que sus palabras y acciones no tienen poder sobre tu estado mental o tu autoestima. Es como intentar golpear un objetivo que simplemente no se mueve. El arte del espejo inverso es una estrategia avanzada. Proyecta sus propias tácticas de vuelta a ellos, pero sin confrontación directa ni emocionalidad. Si un manipulador intenta sembrar la duda sobre tus habilidades, podrías preguntarles, con una voz calmada e inquisitiva, cómo resuelven ellos situaciones similares, poniendo en evidencia sus propias carencias o la vaguedad de sus afirmaciones. Si intentan victimizarse, podrías preguntarles qué acciones específicas han tomado para resolver su problema, forzándolos a enfrentar su inacción. No es una acusación, sino una pregunta que refleja su propio juego y los obliga a confrontar su propia hipocresía o su estrategia. Esto los expone, sin que tú tengas que mancharte las manos en su fango. La semilla de la duda es una herramienta sutil pero efectiva. En lugar de acusar directamente a un manipulador de mentir o de tener motivos ocultos, haz preguntas que expongan las incoherencias en su narrativa. ¿Puedes explicarme cómo encaja eso con lo que dijiste ayer? ¿Cómo crees que esta acción beneficia a todos los involucrados, dado que a primera vista parece favorecer solo a uno? No acuses, cuestiona. Estas preguntas, hechas con una voz tranquila y razonable, fuerzan al manipulador a justificar su postura, a defender su engaño, y a menudo, sus argumentos se desmoronan bajo el peso de la lógica. La duda que siembras no es para otros, sino en su propia mente, haciéndole saber que has detectado su juego, sin necesidad de una confrontación abierta. Le demuestras que no eres un blanco fácil, sino alguien que ve más allá de la superficie. El control del terreno es fundamental. Dirige las conversaciones, establece los límites, define las reglas de interacción. Si un manipulador intenta arrastrarte a una discusión emocional, en un lugar o momento inconveniente, puedes decir, este no es el momento ni el lugar para hablar de esto con la profundidad que merece. Hablemos de ello mañana, en un lugar neutral, con la cabeza fría. Al hacer esto, no solo evitas ser atrapado en su red, sino que también recuperas el control de la situación. Establece límites claros y férreos en tus interacciones, dejando claro que estás dispuesto a tolerar y que no. Un hombre que define su propio terreno de juego no puede ser arrastrado al de otro contra su voluntad. El desvío de la atención es una táctica ingeniosa. Cuando un manipulador intenta enfocarse en una debilidad tuya, en un error del pasado, o en un tema que te pone a la defensiva, cambia el foco de la conversación. Puedes preguntar, ¿y qué hay de la solución a este problema? ¿O cómo afecta esto al objetivo principal que teníamos? Desvía la conversación hacia temas más productivos, hacia la lógica o hacia las responsabilidades del manipulador. No permitas que te arrastren a su arena de culpas y acusaciones. Al redirigir la conversación, le quitas al manipulador el control de la narrativa
y lo obligas a seguir tu ritmo, no el suyo. La revelación gradual de información sobre ti es una medida de seguridad. Nunca les des toda la munición de una vez. Un manipulador se alimenta de la información que tiene sobre ti, sobre tus deseos, tus miedos, tus relaciones. Dosifica lo que compartes. Sé selectivo con la información que revelas, especialmente en las primeras etapas de una relación. Construye la confianza con el tiempo, observando las acciones de la otra persona, no solo sus palabras. Si un manipulador percibe que tienes barreras y que eres selectivo con la información, te verá como un objetivo más complejo, más difícil de penetrar. Tu discreción es tu armadura, y tu silencio tu fortaleza. No te aísles. En su lugar, construye una red de aliados estratégicos. Un manipulador prospera en el aislamiento de su víctima. Si te rodeas de hombres y mujeres de confianza, de amigos leales y de mentores sabios, es mucho más difícil para un manipulador aislarte o socavar tu posición. Estas relaciones sólidas basadas en la confianza mutua actúan como un sistema de apoyo y como un detector de manipulaciones externas. Cuando tienes una red de apoyo, puedes consultar con otros, validar tus percepciones y obtener diferentes perspectivas, lo que dificulta que el manipulador te engañe o te manipule. La fuerza de un hombre no reside solo en su individualidad, sino también en la calidad de sus alianzas. Si te encuentras en una situación donde la manipulación es tan profunda, tan omnipresente, y los costos de luchar son demasiado altos, la retirada estratégica es la opción más sabia. No es una señal de debilidad, sino de inteligencia. Saber cuándo marchar, cuándo cortar lazos con personas o situaciones tóxicas, es un acto de soberanía personal. Un hombre que se valora a sí mismo no permanece en entornos que lo drenan, lo desempoderan o lo destruyen. Esta retirada puede ser física, emocional o relacional, y es un acto de preservación de tu energía, tu tiempo y tu paz mental. Es reconocer que no todos los conflictos valen la pena, y que tu energía es un recurso precioso que debe ser invertido sabiamente. Finalmente, y solo cuando todas las demás opciones fallen, y el riesgo sea tolerable, considera el desafío directo y calculado. Esto implica confrontar al manipulador con sus acciones, con contundencia, pero sin emoción. Presenta los hechos, las incoherencias, las pruebas, y hazlo en un momento y lugar donde tengas el control. No busques culpar o humillar, sino exponer la verdad. Puede ser tan simple como decir, entiendo tus palabras, pero tus acciones demuestran otra cosa. Esto no es aceptable. O he notado un patrón en el que prometes A pero entregas B. Necesito claridad al respecto. Esta táctica es de alto riesgo, y solo debe usarse como último recurso, contra manipuladores que no entienden otro idioma que la confrontación directa, y que aún así, se puedan enfrentar con una mente fría. La clave es hacerlo con la misma objetividad y desapego que un estoico observaría un fenómeno, dejando al manipulador sin espacio para el escape o el desvío. Construir un carácter inquebrantable es el legado del hombre que domina estas artes. Se trata de la autonomía del pensamiento, de ser tu propio juez y no el eco de las opiniones ajenas. Es la fortaleza mental como práctica diaria, un músculo que se ejercita con cada decisión consciente, con cada resistencia a la tentación de la reacción impulsiva. Significa establecer límites claros y férreos, barreras que no se negocian, que protegen tu espacio personal y tu energía vital. Es el valor de decir no, una palabra pequeña pero cargada de inmenso poder, que afirma tu soberanía y rechaza cualquier intento de intrusión. Cada manipulación fallida, cada intento de engaño que descubres y neutralizas, no es un mero incidente, sino un peldaño en tu ascenso hacia una versión más fuerte y perspicaz de ti mismo. Es un aprendizaje, una cicatriz que cuenta una historia de resiliencia y te prepara para los desafíos futuros. El crecimiento a través de la adversidad es el camino del guerrero, y en este campo de batalla invisible, cada victoria, por pequeña que sea, forja tu carácter con el fuego de la experiencia. Vivir con propósito y principios, estos son tu ancla inamovible, tu estrella polar en la oscuridad. Un hombre que sabe lo que representa, que vive de acuerdo con sus valores más profundos, no puede ser desviado de su curso por las corrientes caprichosas de la manipulación. Él es el capitán de su propia nave, el arquitecto de su propio destino, un faro de integridad en un mar de engaños. Este es el legado que un hombre estratégico e íntegro deja, no solo para sí mismo, sino para el mundo que lo rodea, inspirando a otros a reclamar su propia autonomía y a forjar su propio destino, con la misma audacia y sabiduría. Has viajado por las sombras de la manipulación, y te has armado con el discernimiento de Maquiavelo y la fortaleza inquebrantable del estoicismo. Ahora posees las herramientas para no solo identificar a los manipuladores,
sino para desarmarlos con una precisión fría y estratégica. Recuerda que el verdadero poder no reside en el dominio sobre otros, sino en la maestría sobre uno mismo, en la capacidad de forjar un carácter tan sólido que ninguna influencia externa pueda quebrarlo. Sé el hombre que ve más allá del velo, el estratega que anticipa los movimientos y el soberano de su propia mente y de su propio destino. Cultiva la observación constante, la disciplina estoica y la astucia maquiavélica en cada interacción de tu vida. No dejes que las agendas ocultas o las palabras vacías te desvíen de tu camino, de tu propósito. Conviértete en un baluarte de autenticidad y poder personal, un ejemplo de la invencibilidad que se logra cuando la razón domina a la emoción y la estrategia prevalece sobre la impulsividad. Para dominar por completo estos conceptos, no olvides adquirir nuestro ebook exclusivo, en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Profundiza en cada estrategia, descubre ejemplos adicionales y eleva tu maestría al siguiente nivel para asegurarte de que nunca más serás una pieza en el tablero de ajedrez de otro. Tú no.